La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro primer capítulo de La Crème de Brûlée y hoy decidimos arrancar nuestro primer capítulo con Mauro, que como les contábamos en el capítulo 0 con Cami, Brûlée es lo que es gracias a grandes conversaciones y grandes personas que nos hemos encontrado en el camino. Y Mauro, decidimos que sea uno de los primeros, no solamente porque más de uno de saber quién es Mauro, sino que además creo que fue una de las primeras personas que creyó en Brûlée. Que de las una de las primeras, la primera. Perdón, teatro. Sí, y vamos a ver, y casi que al tiempo que Brûlée se constituyó, empezamos a trabajar juntos. De hecho, empezamos a trabajar juntos antes de que Brûlée se constituyera. Eso digo, la primera, a mí no me quiten el género. Sí, por favor, el mérito que es. Yo vi el talento, lo olí, lo pateé. La verdad, no me equivoqué. Gracias. Y de ese momento a hoy ya han pasado 6 años. Y no creo que en ese momento tuvimos grandes conversaciones. Estábamos alrededor de la campaña de Mauro para la primera campaña de Mauro para Congreso. Y hubo grandes conversaciones alrededor de propósito, bueno, creo que hablamos de muchísimas cosas para construir lo que se construyó en ese momento, pero también Mauro está acá porque queremos compartir parte de esas conversaciones y además que creo que no es solamente alguien con el que hemos trabajado, sino con el que admiramos un montón. Y qué chévere precisamente que estas conversaciones puedan venir también desde las personas que admiramos y que nos han ayudado a ser lo que somos hoy en día. Entonces, gracias, Mauro. No, a ustedes por la enseñanza también, por el compartir, porque hemos aprendido juntos y hemos crecido estos 6 años juntos porque no nos hemos dejado de ver. Siempre los veo en diferentes lugares y me emociona cada vez más. Qué chévere, gracias. Bueno, arranquemos entonces a lo que vinimos y hoy, con Mauro vamos a tener, porque es difícil hablar solamente un capítulo con Mauro, entonces con Mauro vamos a tener 3. Y el primero, por donde vamos a arrancar y por donde queremos arrancar es por esta figura que conocemos de Mauro como líder. Y vamos a hablar, como decíamos en el otro capítulo, en el primero es, uno puede planear muchas cosas en la vida, pero al final las cosas salen bien es por la gente que está acá y definitivamente los líderes y las personas que hacen que las cosas pasen, pues acá tenemos un gran ejemplo de eso. Entonces, Mauro, hoy en día es el presidente del ICETEX, para el que no sepa, hoy en día dirige el ICETEX. Mauro también fue congresista, fue representante de la Cámara por Bogotá durante 4 años en el periodo 2018-2022. Y emprendedor, que de hecho estoy yendo de presente a pasado, ¿no? Porque emprendedor, atrás estuviste de gerente también, creando empresas y entrando desde allá. Y por supuesto, amigo de la casa. Entonces, quiero arrancar con una pregunta y es, la gente cree que el que es líder o una persona como tú, digámoslo así, está al frente, está liderando, está metiéndose en las cosas, siempre la tiene clara. ¿Siempre la has tenido clara? No, pero sí, todavía. O sea, la verdad es el que diga que un líder o cualquier persona la tiene clara, a mi parecer, creo que se equivoca. Uno tiene un claro propósito, es decir, uno sabe de algunas formas que hay un norte que uno se propone y uno va trabajando y va haciendo cosas y se le van ocurriendo vainas, pero tenerla clara resulta para mí difícil de decir, porque se va encontrando uno con tantas cosas que tiene que resolver y tiene que pensar y tiene que proponer que no está clara todo el tiempo. Claro, hay momentos en los que uno dice, esto va saliendo tan bien que la tengo clara y ¡pum! Pasa algo que es lo normal de la vida, que sería muy aburrida donde esto no tuviera cambios de planes, donde no saliera todo como uno se lo esperaba. Al final, para mí no es tenerla clara, es tener claro un propósito, que son 2 cosas completamente distintas. Ok, chévere.
Chévere porque además me pones a pensar y precisamente me mandas para el siguiente punto. Quería preguntarte porque, claro, arrancando Mauro como empresario, a Mauro hoy como presidente de Lidtex, una oreja bien larga, ¿no? O sea, es una curva, es que uno dice, no termino de entender si se desvió o va para dónde es o cómo va el camino. Entonces ahí viene la pregunta precisamente que acabas de decir y es, ¿en qué cree Mauro? ¿Cuál es ese propósito y por qué estar ahí al frente? Mira, esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces en la vida y que uno constantemente creo que se va replanteando, ya sea para cambiar o asegurar, si va por el camino que uno espera que sea el correcto. Para mí el propósito mío, el de vida, es dejar este país mejor de lo que lo encontramos. Ese es el propósito, que yo sí creo que uno sí puede aportar desde donde sea y desde donde esté al cambio social. Siempre me ha gustado lo social, me ha parecido una chimba, me ha encantado trabajar por otros porque eso alimenta para mí ese propósito y esas ganas de vivir. El camino es culebrero. Es decir, lo puede uno hacer desde lo privado, lo puede hacer desde lo público, lo puede hacer desde tantos lugares y yo he de alguna manera aprendido que ese camino hay que recorrerlo porque es que a uno lo educan para que todo sea tan lineal. Entonces, mira, tú te tienes que graduar de este colegio para que luego enganches con la universidad, para que escojas una carrera que te va a dar incluso muchas veces antes de que te haga feliz porque es que te tiene que dar y entonces luego ya tienes que casarte y tener la familia para poder tener un trabajo estable y de tal manera que puedas lograr la pensión para. Y yo decía, esa linealidad de la vida cada vez es más escasa. Eso de pronto en la época de los abuelos era una cosa que ocurría, pero eso no necesariamente es así. Es decir, el plan B también es una opción. Ok. Más importante es el propósito. Entonces, a mí en mi vida me han pasado muchas cosas y yo he empezado por el A y he terminado en el B y empecé como emprendedor, pero terminé de profesor y después entré al servicio público cuando llego a Impulsa como director de una de esas áreas maravillosas que hay allá y luego salgo y emprendo otra vez y luego termino por unas cosas de la vida que todavía ni logro entender en la política, en el Congreso y bueno, luego tengo un gran fracaso de esos que hoy me han enseñado muchas cosas y termino otra vez intentando emprender y ¡pum! Caigo como en Icetex. Yo a veces digo, marica, ¿y yo qué hago aquí? O sea, que es todo lo que ha pasado y al final son unas mezclas de plan A, B, C, D, pero que me han emocionado y me han encantado porque el propósito está claro. Ok. Sigue Eso, siendo el mismo. El mismo, Okay. sea que esté en una ONG, sea que esté donde sea. Entonces siempre yo he dicho que tener claro el propósito es lo más importante. El plan, planearlo, pero nunca va a salir como te lo esperas. Pero hay que planear. Porque es que la gente dice, no, vamos, la vida así. No, la vida hay que planear. Eso es parte como del ejercicio. Pero no apegarse a ese plan de tal manera que si se sale todo del plan, te sientes fracasado. No. Ok. Hay que planear. Se lo ejecutar y eso pasa. Y así funciona para todo, ¿no? O sea, o diría solo para lo personal, porque al final, en tu caso, por ejemplo, es líder de una organización, ¿no? Y claro, cuando uno está solo, uno dice, pues planeé para mí, no salió para mí, es menos grave, pero planeé para mí, detrás tengo 1000 personas, la cosa es distinta, ¿no? Ahí cómo cambia el tema. Claro, la planeación en esos escenarios, cuando uno tiene 1.000.000 de personas pendientes de qué es lo que va a pasar, pues tiene que hacerse de una manera más rigurosa, sin tanta emocionalidad, pero sin perderle el sabor a lo que es hacer las cosas diferentes, preparado para que no todo salga bien, pero sí requiere ya en lo laboral, en lo profesional, en lo económico, sí requiere una planeación más rigurosa que le permita a uno evaluar otros escenarios que pueden no salir bien para tener varias rutas. Pero planear tanto la vida, yo creo que sería muy aburrido. Ya. Es decir, planear que todo tenga que salir como se lo espera y cuando no sale, pucha, qué mamera. O sea, a la vida hay que darle la oportunidad de que lo sorprenda a uno dentro de todo. En el trabajo no, porque te cuesta el puesto. Entonces al final ahí sí hay que hacer una planeación porque ya no estás jugando con lo tuyo, estás jugando con lo demás. Son dos planeaciones distintas, pero en ambas tiene que haber. Pero mira que algo chévere ahí en medio de todo es que incluso creo que ahí también está el superpoder del líder, ¿no? Y es también un equipo, porque si el plan no sale, pues el equipo es el que lo saca adelante, ¿no? Si el plan no sale, sonría como la reina, mijo, y busque el plan rápido de solución a eso. Y eso implica tener un equipo inspirado, un equipo con el que uno se conecte, un equipo en el que uno confíe y un equipo preparado para esas situaciones donde la tolerancia al fracaso sea parte de esa existencia laboral.
Claro. Y eso es, el líder tiene que asumir la responsabilidad, saber decir me equivoqué, porque al final, pues eso uno lo que hace es que asume los fracasos y comparte los logros. Y ahí, pues eso fuerte. para mí es fundamental, de lo contrario no, del poder de un equipo para decir, pucha, no salió, timoniemos para el otro lado y rememos, porque de lo contrario sale mal. Claro, claro, que eso sí es lo que no se puede dejar, ¿no? Que el barco se hunda. El barco se puede mover, pero no se puede hundir. No lo podemos dejar hundir. Ya no le toca sonreír, ya no le toca hacer de tripas corazón cuando las cosas salen mal. Lo primero que pasa en el equipo de trabajo es que te miran. Y a ti te toca como los papás con uno. Cuando hay problemas, uno chiquito ni se entera. O sea, uno piensa que los padres de uno, todo les es fácil porque le dan dentro de su posibilidad a uno todo lo que pueden. ¿Cierto? Sí, Entonces uno en esa niñez no cree que todo sea tan difícil. Pasa un poco en el liderazgo, es decir, te toca asumir el riesgo, hacerte el fuerte para dar ánimo y mostrar fortaleza. Cuando las cosas se solucionan, ya uno se pega sus berreadas muchas veces con el equipo, porque lo tienen que Claro, fuerte. claro, Y eso hace que liderar no sea fácil. Sí, sí. Es complejo y hay que tomar decisiones que no le gusta a todo el mundo. Y eso implica hacer un esfuerzo de, créanme, Claro. luego tiene que demostrar uno que eso funcionó, porque si eso sale mal, el mal pierde legitimidad. Total. Entonces es una responsabilidad que a veces le hace doler a uno los hombros un poco, pero que si uno tiene un buen equipo que es capaz de creer en uno y uno creer en ese equipo, es menos difícil. Chévere. Chévere. Y me acuerdo mucho y me hiciste acordar ahorita de precisamente cómo nos conocimos. Y cuando hablo de cómo nos conocimos tú y yo, creo que refleja muchísimo eso porque nosotros nos conocimos, de hecho Brulé no estaba constituido y Mauro ya habíamos trabajado en Impulsa. Yo había sido proveedor de Impulsa, habíamos sido desde Brulé proveedores, que en ese momento aún no se llamaba Brulé. Y Mauro un día nos dice, venga, cotíceme como 40 fines de semana, era una vaina así. Y era, Mauro, no, espérate, no entiendo, ¿qué es lo que quieres hacer? Y creo que ahí conectamos, porque lo que estás diciendo precisamente es eso. Y si entramos a ser parte de tu equipo porque creímos en ese propósito, porque creímos en ese proyecto que en ese momento nos dijiste, me voy a meter en política, voy a hacer esto. Y al final fue como una alianza doble vía, ¿no? Tú también creíste en nosotros, porque como decíamos ahorita, de los primeros en creer en Creyente. pero también precisamente creo que ahí destaco mucho eso que dices, que es esa anécdota muy personal, o sea, muy de haberlo vivido en manera a título personal, de cómo nos enamoraste también de ese propósito y de ese objetivo que tenías, que además era bien particular y me acuerdo muy chévere porque hablamos, y recuerdo que hablamos en una oficina que tenía en el 85, donde me decías, yo no sé muy bien cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar. Y este es mi proyecto y yo le quiero apostar a esto. Y esas son las cosas que creo que uno también como equipo le apuesta mucho, ¿no? Entrar a ser parte de esos propósitos. Y ahí, entonces, bueno, siguiente punto, porque acabas de decir también algo que es bien importante y es ese papel de liderazgo. Si yo te digo, el liderazgo es un rol muy solitario, ¿tú qué me dices? No necesariamente. Es decir, si hablas desde lo personal o desde lo profesional. Desde lo profesional imposible, porque uno necesita siempre tener un equipo de trabajo que le permita a uno impulsar cada cosa que se le ocurre a uno para dirigir un norte co-creado y construido con un equipo que cree, ¿cierto? Y para eso se requiere gente talentosa, convencida, dedicada, y ser un líder en solitario hace que las cosas definitivamente sean más difíciles, pero no conectas, no enamoras. Y claro, eso es más bien un jefe que da instrucciones. En lo personal, sí es una vida solitaria. Es decir, es trabajo, conocer mucha gente, pero cada vez uno va teniendo menos tiempo para las relaciones más cercanas, que uno madruga mucho y se acuesta tarde, y de alguna manera, cuando las va terminando uno, cuando las amistades, porque a veces también es como, oiga, lo invitamos a 50.000 cosas, usted nunca aparece, porque no está trabajando, está dedicado, yo hago lo que hago con tanta pasión que me encanta hacerlo, y al final, sí, está cansado, llega a la casa y tiene cada vez un círculo más pequeño, también porque uno de alguna manera se va concentrando. Hablan de la soledad del poder de quienes son poderosos, y eso es parte de ese sacrificio del liderazgo, ¿no? Que no deja de confiar también en mucha gente, pasa en lo político. Claro, desde ese rol en donde tú decías ahorita, que te vuelves
el factor de apoyo del resto, entonces a veces también hay que cerrarse, hay que callarse en muchas cosas, ¿no? Sí, uno a veces necesita su tiempo, su momento, uno le entrega mucho, soluciona problemas. Un líder soluciona constantemente problemas. Cuando uno está lleno de problemas, pues que es mi trabajo, solucionar. Uno es un solver de todos los problemas que llegan y al final uno a veces dice, necesito desconectarme, pensar, reflexionar y en esa soledad a veces a uno termina gustándole mucho en lo personal. Porque yo tengo muchos amigos, pues yo salgo y uno conoce mucha gente. Y pasa Sí, rico, sí, tampoco van a creer que Mauro sí, entonces... sí. solo, ¿no? Pero sí, a veces empieza uno a tener, por ese exceso de exposición y de compañía, uno empieza a valorar de alguna manera los momentos de soledad que son muy escasos. Cuando tú arrancas a las 6:30 de la mañana la primera reunión y la terminas a las 12:30 de la noche y trabajas de lunes a domingo, pues si esto es gente por todo lado, tu equipo, tu staff, el periodista, el del otro lado, claro, llega un punto en el que uno a veces dice, necesito estar en mi casa Claro. y pensar un poco para mí. Y entonces uno empieza a decir, no, hoy no. Y sí, cuando uno se da cuenta dice, cuando la soy muy solo. Claro. Pero también pregunta, o que en esos momentos de soledad, ¿para qué te sirven a ti? A mí para reflexionar, para desconectarme, para bañarme con sal marina y a romero, para sacarme todas las energías, para leerme un libro, para pintar. Pero cada vez son esos espacios más escasos. Entonces uno a veces dice, necesito salir, pero a veces termino uno hablando del trabajo, entonces digo, ¿con quién? Entonces, claro, uno a veces se ensimisma para poder tratar de tener un espacio de reflexión. ¿Cómo le haces para mantener ese ritmo, digamos que en ese término de liderazgo y de que igual, o sea, dejémonos de vainas que igual el mundo te sigue pidiendo como líder lo que te sigue pidiendo? Así estés trabajando 7 días a la semana y ¿cómo mantienes ese ritmo? Un poco, ¿por qué y cómo logras conectar con eso todos los días? Por el propósito. Al final, cuando tienes un propósito claro, pues todo esto es emocionante y uno saca energía. A mí me decía mi familia, pero Dios mío, ¿usted dónde saca tanta energía? Porque usted está 2 fines de semana, y viaja y no sé qué, y está sonriente y le encanta lo que hace, porque yo tengo un propósito que me emociona y que le da sentido a lo mío. Cuando yo, en mi vida profesional, he empezado a sentir que se agota el espacio donde estoy para la conexión con mi propósito, yo me doy cuenta y me voy. Ya está, ahí va. Eso pasó, yo llegué a Impulsa, una entidad espectacular, y en algún momento me desconecté, sentía que ya esto no me estaba llevando a eso y cambié y al final de eso se trata. Y cuando uno empieza a aburrirse y cuando ya uno empieza a sentir la dificultad de pues, mañana me toca hacer esto, mañana se viene, y cuando le cambia a uno la expresión, ese es el momento para decir, esto que estoy haciendo ahora me desconectó del propósito y por eso pierdo la emoción. Claro. Pero para eso toma un tiempo, es decir, uno tiene todos los días de la semana, días malos y días buenos. Claro. La vida es llena de punticos, donde los rojos escasos son días malos y los verdes espero que sean muchos más, nunca todos van a ser especiales. Entonces no es que una cosa que no, esta semana tuve 5 días horribles, entonces me desconecté, no. Uno lo empieza a sentir con el pasar de los días, de los meses, se empieza a cuestionar y ahí dice, me siento cansado. Y ese cansancio acumulado dice, ¿será que sí es esto lo que estoy haciendo? Ya es reflejo de algo Sí, un poco más ya, profundo. un poco más. El cansancio físico es normal después de semanas tan difíciles de trabajo, todo, claro, pero no es algo que usted no solucione con un buen fin de semana durmiendo si lo logra tener, o con alguna meditación, yo qué sé. Las salecitas Son también. necesarias, las velitas. Mauro, con el tiempo te has vuelto un referente. Tú te has vuelto un referente a partir de todo esto. No lo sé, pero No, o sea, no lo afirmes tú, lo afirmo yo. O sea, ya te vemos y estás en las redes y te vemos presente y haces parte de la conversación pública en muchas cosas. Pero entonces ahí también me empezó a hacer la pregunta de Mauro, ¿a quién admira? Mauro, ¿a quién tiene de referente? También, ¿a quién volteas a mirar cuando dices... estoy tomando decisiones grandes, tengo una organización detrás, estamos detrás de grandes propósitos? ¿A quién te voltearías a pedirle referencia, a pedirle consejo? que sí, a mí mi mamá ha sido un referente en temas de liderazgo. Mi mamá ha sido una mujer empresaria, emprendedora, trabajó muchos en el sistema financiero, lideró grandes equipos y aprendí mucho. Entonces, siempre ha sido una gran consejera en los temas. Fue
funcionaria pública. Es decir, tuvo una carrera que yo siempre admiré mucho y ella para mí es ese referente de, puta, estoy teniendo este chicharrón, yo no sé por dónde lo agarro, qué hago. Y la experiencia de los años, para mí, ese ejemplo, pero sobre todo ese consejo ha sido fundamental. Pero también tengo que decir que yo tengo muchas personas a las que recurro en esos momentos. Yo creo que uno tiene que tener una red de apoyo laboral en esos temas. Ya les tengo un gran amigo que es un empresario, emprendedor también hecho a pulso, al que llamo. Yo le llamo y le digo, oiga, Fer, ¿qué está haciendo? No, le puedo caer a su casa mañana, ¿qué día me puede recibir? No, que venga, se viaja mucho por el mundo porque tiene muchos negocios y me recibe. Entonces yo llevo mi botellita de whisky o de vino, me destapo un vinito, me empiezo a tomar y digo, "Oye, tengo este verguero. Yo no sé por dónde agarro esto. Tengo una noción de que puede ser por acá. ¿Usted qué opina?" Entonces yo ya opino con mi mamá y él opina y empiezo yo a conversar con diferentes personas con perspectivas distintas para poder oír y entender. La importancia de coger la perspectiva del problema, ¿no? Sí. Como te dan también esas otras visiones, esa diversidad que dices. Claro, no tiene referentes, Nelson Mandela, a mí me parece el mismo Pepe Mujica, personas espectaculares que han logrado superar cosas muy bárbaras en su vida para lograr liderar gente a su alrededor y cambiar sociedades, y el mismo Mahatma, y tú empiezas a ver y son muchos los líderes que uno logra devorarse en una lectura para entender cómo lo pensaban. Claro, que los conoce a través de los libros. Claro, más. pero no es más que eso, una película, una serie, un libro, una biografía, pero para resolver los problemas, además de eso, tú necesitas a alguien de carne y hueso que los haya enfrentado y los haya vivido a su manera, y también gente que no, gente que está en otro sector completamente distinto. Para mí, mi pareja, Sergio, es fundamental. Es la primera persona después de que yo llamo a mi mamá y luego que cito a Fer y a otros. Oiga, tengo otra mirada. Yo creo que eso es parte. Yo creo que un líder también tiene que saber decir que no sé. Chévere, Y saber preguntar qué importante. proponen. Y uno al final es el líder el que toma la decisión. Y a usted cada persona le plantea una ruta. Y usted escoge cuál. Que se agrega con todo lo que le dijeron. Entonces eso es lo que pasa. Yo de admirar, pues, aparte de los que he dicho, amigos que los he visto crecer con sus empresas. Y que si estos manes pudieron, yo tengo que poder. Me encanta. Mauro, y ahora, para empezar a cerrar este primer capítulo, Que el sí año hago pasado vivimos una tusa electoral. La vimos. varias. Bueno, varias. Ok, no vamos a entrar. Pero personalmente vivimos una cuando no llegaste, cuando no regresaste al Congreso. Siendo además uno de los 6, sí, me corriges, dentro de los 6 mejores congresistas. Y habiendo hecho una gestión tan grande, habiendo apoyado pues grandes proyectos y no llegaste. Digamos que ahí viene el último pedacito que quería tratar y es eso que llamaríamos ese fracaso, ¿no? Que lo pongo entre comillas no porque no lo sea, pero digamos que es cómo te relacionas tú con eso, qué opinas de ese que llamaríamos que en la normalidad sería, no, pues no fuiste exitoso, no, pues te quedaste ahí, pero hombre, el camino continuó. ¿Qué opinas o qué sientes frente a esa situación y frente al fracaso en general como líder? Pues siempre digo, ¿qué sería la vida sin fracasos? Es decir, sería completamente aburrida, sin aprendizajes, porque es una realidad. Uno aprende más cuando se cae que cuando va caminando. Eso es pena natural, pero doloroso. Yo creo que la habilidad de poder potencializar la vida está en entender las razones por las que los fracasos ocurren. Pero eso toma mucho tiempo, porque lo primero que pasa cuando uno fracasa es porque a mí yo lo hice todo bien, yo lo entregué todo, porque yo no creo que uno haga las cosas ahí por hacerlas, a ver si uno se la mete toda, hace todo el esfuerzo y no se da. Pues lo primero es el cuestionamiento, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué Pepito? ¿Y por qué? Y eso duele, eso es como una tusa amorosa. Sorprende a uno el fracaso, llora el fracaso, que se duerme con eso unas semanas, se da golpes de pecho, pero luego hay que pararse a preguntarse, bueno, puta, ¿qué pasó? Claro. Y encuentras dos cosas. La primera, la capacidad de autocuestionarse y reflexionar qué hice mal. Y eso duele. Y uno le saca la misma
el cerebro, el alma, yo no sé, huyen de sentarse a preguntarse y a cuestionarse, porque eso duele, pero uno tiene que hacerlo, o sea, ¿en qué la cagué? Y empezar a recoger. Claro, que hubiera podido hacer mejor. Sí, también como, y eso implica de hablar con los demás, preguntarles, y eso sí, para criticar todo el mundo está bueno, entonces eso es fácil, porque todo el mundo le dice a uno en qué la cagó, pero nadie le dice qué había que hacer para que lo hiciera bien, ¿sí? Claro. Pero eso hay que oírlo, eso es muy importante. Sí, es más fácil ver el otro, ¿no? La tusa, Claro, literal. Que yo sabía que ese man no le convenía. Pucha, eso no iba. Entonces, eso hay que oírlo porque sí, la gente tiene una mirada. Entonces, hay que oírlo con humildad. Yo creo que el líder también tiene que tener esa habilidad, esa humildad de poderse autocuestionar y reflexionar. Entonces, hacer el listado. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué estaba en mis manos y pude haber hecho mejor? Lo primero, uno. Lo segundo, a los demás. Con beneficio de inventario. Gente mala leche que te va a coger y te va a clavar, aprovechar para destruir. Y está bien, porque es que hay gente que está cagada. Hay que oírlo, ¿sí me entiendes? Hay que oírlo. Sí. Hoy con beneficio de inventario. Claro. Y ahí recoges una parte. Y la segunda claramente está en que yo no podía controlar. Es decir, habían cosas que por más que hubiera hecho distinto no dependían de mí. Eran y yo no los vi. Claro. Entonces, esas dos cosas se juntan y uno ya entiende. Y entierra el fracaso después de que le hace el enfrentamiento al fracaso. Sure. Entonces, listo, ya esto no me vuelve a pasar así. Puede decir uno que no me vuelve a pasar, pero no me vuelve a pasar así, por lo menos bajo estos mismos parámetros. Sí. Si uno no enfrenta el fracaso y le hace el duelo al fracaso, esa vaina se va acumulando y eso va generando una cantidad de problemas. Claro. Entonces, eso, y es duro. Y uno no sabe cuándo hacerlo. Y toma tiempo, porque uno dice, no, mañana me pongo a sentar, mañana y llora uno y otra vez no, mañana, hasta que pasa el tiempo. El tiempo no arregla las cosas, el tiempo las pone en su lugar. Okay. Cuando las cosas están en su lugar, uno tiene más claridad para sentarse a pensar qué fue lo que salió mal. Piénselo en una tusa, o en cualquiera de estas. Uno se cuestiona, uno dice, Dios mío, y le dicen, el tiempo lo soluciona todo, tranquilo. No, el tiempo no soluciona las cosas, sino que las va dejando donde tienen que estar. Pasa el tiempo y luego tú dices, ay, ¿se acuerda de esa tusa? No sé qué, sí. Yo era un bobo por haberme metido en eso, no sé qué da. El tiempo te da la capacidad de cuando las cosas estén en su lugar, encontrar dónde las pusiste mal. Entonces, por eso digo que no puede pasar mucho tiempo para autorreflexionar cuando uno es líder. Porque entonces, ¿qué haces? Claro, hay que aprender más rápido, ¿no? También sin ese juego de aprender muy rápido. A mí eso fue una vaina dolorosísima, muchísima. Pero me enseñó. Y mira, estoy aquí. O sea, al final no me morí, no me pasó nada malo. Pues sí, muchas cosas no han llegado, pero aquí estoy. Y si yo no hubiera fracasado, yo hoy no estaría donde estoy. Haciendo algo que está dirigido a mi propósito, que me emociona, que me parece súper bacano, que me inspira. Y mañana será otra cosa la que ocurra. Sí, creo que está muy chévere y me encanta esto que dices de al final hay que limpiarse rapidito y continuar, que también es parte del proceso de ser un buen líder, ¿no? De seguir creciendo. Antes de irnos, para terminar, hacemos unas capsulitas de sabiduría colectiva. Un tip, un punto, o sea, la idea y espacio también importante de la Creme es compartir estas enseñanzas y estos aprendizajes que nos han dejado desde la experiencia. Un tipcito desde el liderazgo. Mi abuelita me lo enseñó, eso es un dicho muy paisa. Y siempre lo digo y lo repito y es brutos pero decididos. Porque la gente piensa que emprender un proyecto es tenerlo todo tan asegurado, planeado, listo, excelente y perfecto, que pasan los años y nunca arranca. Y nunca se hizo. Entonces sí, hay que planearlo, hay que analizarlo, pero hay que aventarse. Porque la única manera de saber si las cosas estaban como las planeamos es aventándose. Cuando uno se avienta, lo logran. Tengo una cantidad de amigos que llevan 20 años diciendo, yo quiero, pero es que no estoy listo. Nunca va a ser muy ideal. Y lo aprendí como emprendedor y lo he hecho en mi vida. Y al final, nunca vas a ser lo suficientemente sabio en algo solo leyendo. Que si hago solo oyendo, esto es haciendo. Y por eso digo, brutos pero decididos. Te sientes bruto en esto, pero decídete a hacerlo para luego ser muy pilo en lo que haces. Claro, al final nunca vas a evolucionar si no vas entendiendo el camino. Sí. Lo que decías, y por dónde arrancamos. Hay que tener claro el propósito. Hay que tener claro a dónde queremos llegar. Pero al final, a nadar leyendo. Exacto. Al final hay que recorrer el camino para saber que quizás no era por este lado, sino era por este. Y había que recorrerlo. Al final ahí viene también mucho de lo que nos decías, ¿no? Aprender de ese fracaso, entender cuál no era el camino.
creo que recapitula mucho de lo que hablamos. Mauro, gracias. No, feliz Primer estar aquí. capítulo, me encanta. Y antes de irnos, no se les olvide que cada 15 días la creme de Brulé está al aire. Con la creme de la creme nos traemos a personas como Mauro, pero también vamos a hablar con otras personas de otros lados que, así como decía Mauro, se lanzaron brutos pero decididos y están aprendiendo en el camino y compartiendo desde la experiencia. Entonces, nos vemos en 15 días. Síganos en redes sociales desde Somos Brulé. Y nos vemos por Spotify, por la plataforma que les guste el podcast. Y bueno, nos seguimos charlando. Chao, chao. Chao. Que si hago, que